Bueno, continuando con nuestros videos asociados a lo que es el uso del framework Hibernate, ahora nos corresponde el siguiente paso en donde nos habíamos quedado. Nosotros, ¿se acuerdan? Trabajando lo que es el archivo de ingeniería inversa para obtener, digamos, la información respecto de la base de datos y las tablas que nosotros vamos a mapear. ¿Ya? Entonces en eso nos habíamos quedado, y si vemos, ¿no es cierto?, nuestros pasos que tenemos que seguir para el uso del framework, estamos, ¿no es cierto?, específicamente en el paso 3. Ahora nos vamos al paso 4, que guarda relación principalmente con crear el archivo de mapeo de la clase XML y lo que se llama los pojos, propiamente tal. Pojos se entiende como clase simple de Java, es decir, una clase que es bastante simple en el sentido que sigue la filosofía clásica de Java, de las clases, principalmente con atributos, constructores, métodos setter y getter y métodos personalizados que uno podría llegar a definir, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, para hacer esto, nosotros vamos ahora a crear acá un nuevo package al cual ustedes le pueden dar un nombre. Obviamente la idea es ir separando los archivos en los paquetes que corresponda, de tal manera de luego establecer en cierta manera un orden en nuestro proyecto, en el sentido de ir dejando, por ejemplo, lo que son archivos de clase Java en un package aparte de los que son, por ejemplo, asociados a lo que es el controlador y los que son asociados a la vista, de tal manera luego dejar un orden, digamos, más para mejorar la comprensión de la aplicación propiamente tal, ¿ya? Entonces acá cl.model.pojos podríamos definirlo, ¿cierto?, como un package para incorporar, digamos, estos archivos que vamos a generar ahora. Entonces nos vamos a la opción de otro, y aquí, ¿no es cierto?, buscamos en Hibernate y buscamos, ¿no es cierto?, esta opción que nos dice Hibernate Mapping Files and Pojo from Database. ¿Qué es lo que nos permite este archivo? Principalmente crear un mapeo, ¿cierto?, que es lo que estamos explicando desde otros videos, de lo que son las tablas de la base de datos del modelo relacional a lo que son correspondientes modelo objeto, principalmente, que es la característica de Hibernate. Entonces, si se fijan, aquí nos está diciendo que tienen que haber estado creado antes el archivo de configuración Hibernate y el archivo de ingeniería inversa. Por esto es que aquí es necesario seguir ese orden que nosotros habíamos definido. Primero este archivo y luego este otro. Ahora recién estamos en condiciones de establecer el mapeo. Si no hubiésemos tenido creados estos archivos de antes, nos hubiese reclamado y no nos permite hacer la conversión. Entonces, si se fijan, aquí está nuestro proyecto, ahí está definido nuestro package, le damos finalizar. ¿Qué es lo que va a crear acá? Básicamente lo que va a crear acá son dos archivos. Un archivo que se llama persona.java, que es nuestro pojo, y si se fijan, voy a borrar acá el código comentario, digamos, que se generó, pero fíjense, ¿qué es lo que creo acá? Creo como atributos los campos de la base de datos, creo un constructor vacío, un constructor con todos los atributos y los respectivos métodos setter y getter de cada uno de los campos de la base de datos, que en el fondo se representaron ahora como atributos de un objeto. Y aparte de esto, se creó un archivo con el mismo nombre del pojo, digamos, del objeto, .hvm.xml. ¿Qué es lo que tiene este archivo? Este archivo principalmente lo que tiene, como pueden ver, es información sobre el modelo relacional, sobre la tabla que nosotros trabajamos. Tabla persona de, ¿no es cierto?, esta base de datos que creamos. Y si se fijan acá, por ejemplo, id_name, que en el fondo representa lo que es la clave primaria. Se fijan el nombre de la columna, ¿ya? De aquí señalar, digamos, que estamos trabajando como clave primaria, ¿ya? Y el resto de los atributos, fíjense, root, por ejemplo, tipo string. Si fijan, hizo un mapeo, digamos, con nosotros en la base de datos, bien recordarán ustedes, lo habíamos definido como varchar. Ahora bien, obviamente como el tipo de dato varchar es propiamente tal, digamos, de base de datos, en este caso de MySQL, en Java no existe el tipo de dato varchar propiamente tal, existe el dato string. Entonces tiene que hacer, digamos, ese mapeo. Lo hace de manera automática. Fíjense, el largo que hemos definido como no nulo, y eso también, se fijan, esa configuración lo hizo por el resto de los campos. Aquí antes se mantuvo la correspondencia entero, string, y aquí está, digamos, el mapping que hizo, digamos, de manera automática Hibernate.
¿ya? Entonces, si se fijan, ya logramos crear todo lo que es este archivo de mapeo. Ahora lo que nos correspondería, digamos, es definir o programar los métodos que nos van a permitir, por medio del patrón diseño DAO, trabajar, digamos, sobre operaciones de la que nosotros vamos a trabajar a través del modelo de objetos para luego verlo reflejado en el modelo relacional, es decir, el asociado a la base de datos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a continuar, y en el fondo ahora lo que debiéramos hacer es crear un nuevo package, y acá, ¿no es cierto?, colocar, por ejemplo, cl.model.dao. ¿Ya? Entonces le pueden colocar otro nombre si les gustan. En el fondo es para darle un nombre, digamos, a este package. Y acá vamos a necesitar crear nuestro último archivo de Hibernate, que vamos a trabajar acá a través del asistente. ¿Ya? Y este archivo es el que guarda relación principalmente con la factoría de sesión, el Session Factory, que ustedes recordarán, como habíamos explicado acá, es el que nos permite comunicarnos con la base de datos. ¿Y para qué? Para crear sesiones que nos permitan luego realizar operaciones sobre la base de datos. Entonces acá, ¿no es cierto?, vamos a crear el hibernateUtil.java. Como dice acá, crea una clase de utilidad en Hibernate que nos permite, ¿no es cierto?, recuperar de una manera más fácil todo lo que son objetos de sesión Hibernate. ¿Ya? Entonces acá borramos la palabra new para que nos quede solamente hibernateUtil, finalizar. ¿Ya? Voy a borrar estos comentarios que están de más. ¿Ya? Y acá, si se fijan, lo que estamos haciendo es construyendo, digamos, la factoría de sesiones. ¿Ya? Y además, si se fijan, acá nos aparece un getSessionFactory, que en el fondo vendría siendo lo que nos permite, digamos, crear estas sesiones que nosotros vamos a ocupar para cada uno de los métodos que vamos a programar a continuación. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora deberíamos crear una clase simple de Java y le vamos a colocar un nombre, por ejemplo, persona DAO. Entonces, acá nosotros debiéramos ahora programar los métodos que vamos a tener dentro de el DAO. Pero para eso primero lo que vamos a hacer es una serie de importaciones. Import java.util, ¿cierto?, .asterisco, que nos va a permitir trabajar con list. Import cl.model.pojos.persona, y también import or.hibernate.asterisco. Aquí en el fondo van a ser, digamos, los packages que necesitamos importar, específicamente las clases que vamos a necesitar acá trabajar dentro de los métodos que nosotros vamos a crear para lo que es el DAO propiamente tal. ¿Ya? Entonces, estamos bien en el tiempo. Vamos a empezar ahora a diseñar cada uno de los métodos que corresponde crear para lo que es el acceso a lo que es la información de la base de datos. ¿Ya? Entonces vamos a partir primero con el primer método. Lo voy a comentar acá. Este método lo que nos va a permitir, método para insertar, digamos, un objeto. Vamos a colocar aquí objeto para que se entienda el concepto, como tupla en la base de datos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a definir nuestro método insertar, le vamos a colocar para que se entienda la lógica y qué es lo que debiera recibir. Principalmente en este caso va a recibir un persona P, ¿ya? Es decir, un objeto Java. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es, si vamos a la presentación, Session Factory, lo primero que tenemos que establecer es la comunicación con la base de datos. Luego, ¿cierto?, la sesión y las operaciones que continúan. Entonces lo primero acá va a ser, donde voy a ocupar acá el autocompletado con control espacio de NetBeans, Session Factory SF es igual a
Hibernate, ¿cierto? Hibernate util punto get session factory, de tal manera que esto nos permita, digamos, crear las sesiones. ¿Qué es lo que viene después? Crear la sesión propiamente tal. Session es igual a sf de session factory punto, y aquí se fijan nos aparece un método que se llama open session, es decir, abrir una nueva sesión. ¿Ya? Estamos siguiendo los pasos que nosotros habíamos definido inicialmente. Ahora bien, como recomendación, acá conviene definir, se los doy esto como una recomendación, definir inicialmente estos métodos como nulos, y obviamente aquí vamos a también definir el transaction, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a definir por medio de un try catch lo que es el tema de del manejo acá de lo que es la forma de trabajar en Hibernate, ¿ya? De esta manera vamos a explicar por qué se recomienda trabajar de esta manera. Específicamente porque acá, bueno, session.begin transaction, porque como vamos a iniciar una transacción propiamente tal, aquí, bueno, session viene después punto, y aquí si nosotros vamos a insertar un nuevo dato, tenemos, si fijan aquí nos aparecen bastantes métodos con la palabra s. Save, que recibe dos elementos, aquí solamente un objeto, save or update, ¿ya? Si nosotros seleccionamos save, simplemente, lo que estamos haciendo acá es, ¿cierto?, definiendo un insertar ese objeto directamente en la base de datos. Obviamente eso se va a encargar el mismo Hibernate. Entonces nosotros trabajamos como objeto, pero el mismo framework en este caso se encarga de hacer la conversión a información que se pueda entender por el modelo relacional. Entonces acá sería de esa manera, y luego un tx.commit para establecer, digamos, lo que es la confirmación de la operación que se realiza sobre la base de datos, ¿ya? Y obviamente después de esto debería venir un session.close para finalmente cerrar la sesión, ¿ya? Y luego de esto viene lo que se llama el catch, ¿ya? Obviamente aquí vamos a seleccionar nuestra excepción propiamente tal. Entonces aquí obviamente podríamos colocar exception ¿cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, podríamos definir, en caso que no se lleve a cabo, ya, aquí sería un tx.rollback, es decir, ¿no es cierto?, hacia atrás, y ¿no es cierto?, aquí un e.get message, digamos. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el mensaje propiamente tal, o un print stack trace, ¿no es cierto?, si queremos ver, digamos, en la consola, digamos, el error propiamente tal. Bueno, y aparte de eso, obviamente hay que colocar throw new runtime exception. Por ejemplo, no se pudo insertar la persona, es decir, ¿no es cierto?, lanzar, digamos, ese aviso. Aquí ya se coloca principalmente como X, mejor como X más que como E, ¿ya? Entonces, si fijan, acá ya tenemos definido, digamos, lo que es el tema del insertar, digamos, acá como un método Java, pero trabajando principalmente con Hibernate, ¿ya? En ese sentido, digamos, el código es mucho más comprensible. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear el resto de los métodos que nos permitan, digamos, trabajar con el resto de las operaciones CRUD. La idea es tenerlos definidos todos primero antes de poder, digamos, realizar las operaciones propiamente tal dentro de lo que es la capa de presentación, ¿ya? Obviamente por tema de tiempo esto ya estaría quedando para el siguiente video. Por ahora lo vamos a dejar acá en este video. En el siguiente explicamos los otros métodos que faltan.